Bueno, ya tenemos ahí el invitado especial que habíamos anunciado. Él es un santanderiano que reside por ahora en México, es Gerson Fidel Jaime. Hoy es el día clásico del Nazareno. Hoy es el día del Nazareno. Fidel, muchas gracias por estar con nosotros. Cuéntenos cómo es la actividad del Nazareno, de dónde nació esa actividad del Nazareno que es tan popular ahora en la Semana Santa. Muy buenos días. Bueno, muy buenos días para todos, a todos los que nos siguen en redes sociales, en todos los que están pendientes del noticiero. Para hablar de la tradición de Jesús Nazareno tenemos que remontarnos al siglo XV, al siglo XVI, en periodo de Contrarreforma, en donde la Iglesia Católica Universal se está reajustando, pues producto de la Reforma Protestante. Acá viene toda una se incentiva un poco la imagen de Jesucristo y se empiezan a desarrollar o se empiezan a crear lo que comúnmente se denominan como cofradías y hermandades. Estos van a potenciar para la Europa católica, especialmente para el caso de España, de los reyes católicos, el caso de Francia y por supuesto Portugal. En el periodo de la conquista, pues uno de los factores influyentes fue la ideología, en este caso la religión católica, en donde en el contexto latinoamericano se van a desarrollar este tipo de actividades. Por eso es tan importante, en algún sentido, en términos culturales, en términos tradicionales y en términos históricos, este tipo de representaciones como las de Semana Santa, en donde por supuesto está incluida la celebración de Jesús Nazareno cada miércoles santo, desde México hasta Chile, especialmente pues en nuestro caso en Colombia. Estas son representaciones, estas son expresiones que se vienen desarrollando desde el periodo colonial, y para el caso de Bucaramanga particularmente he rastreado toda esta información, toda esta historia desde la conformación de la parroquia, es decir, desde 1779, cuando se extingue el pueblo de indios de Bucaramanga, se crea la parroquia de San Laureano. Llegan algunos sacerdotes, párrocos a nuestra ciudad y empiezan a desarrollar todos estos eventos procesionales. Párrocos como cuáles, como el famoso Eloy Valenzuela, que llega a Bucaramanga en 1786, muere en 1834 en la capilla de Nuestra Señora de los Dolores. Entonces, a grandes rasgos es como la historia general de cómo se desarrollan este tipo de procesiones, este tipo de representaciones a nivel mundial, a nivel nacional y pues a nivel local. Oye, Fidel, ¿qué requisitos hay para ser nazareno? Es decir, ¿y es únicamente hombres? ¿No se pueden mujeres? Esa es una buena pregunta porque pues en la actualidad estoy desarrollando una investigación que tiene que ver con mi tesis doctoral y estoy buscando un poco cómo ha sido la participación de la mujer en este tipo de hermandades que efectivamente nace desde un ámbito netamente masculino. Sin embargo, para el siglo XIX vemos que hay mujeres importantes para el caso de Bucaramanga. Ahora, en la actualidad, la Hermandad de Jesús Nazareno de la histórica parroquia de San Laureano es una hermandad que cuenta casi con 200 años de historia y efectivamente hay una sección para las mujeres, una sección para los hombres, una sección para las mujeres, pero siguiendo las mismas lógicas que caracterizan a las hermandades de penitencia, en este caso a una hermandad de Jesús Nazareno. Las mujeres cumplen un papel fundamental porque volviendo otra vez a esta historia donde quizá entendemos un poco la exclusión de las mujeres desde el ámbito religioso, desde el ámbito social, inclusive desde el ámbito político, pues vemos que no es tan así, vemos que su participación ha sido trascendental en la construcción de un campo religioso local. Sí, Fidel, ¿cuál es la misión de un nazareno? Porque uno tiene en Semana Santa que ustedes, ahora yo pensé que el nazareno se vestía de ese color como marroncito y ahora veo que hay otros colores de nazarenos en su vestimenta y siempre con la cara oculta. ¿Cuál es la misión que tiene en las iglesias en Semana Santa? Y si es únicamente en Semana Santa que aparecen los nazarenos, ¿qué hacen ellos? ¿Cuál es su actividad? Bueno, con respecto a lo primero, tenemos que entender los colores litúrgicos de la Iglesia Católica. Los nazarenos particularmente uno los ve con el color morado, que significa penitencia. Es un color que es muy característico en los tiempos de Cuaresma y en los tiempos de Semana Santa.
Para el caso de Bucaramanga se cuenta con el color negro, que también es un color de penitencia que ha sido descontinuado un poco por la Iglesia Católica, pero no ha sido abolido totalmente. Entonces, tanto el negro como el morado van a representar penitencia, Cuaresma, Semana Santa. Frente a la pregunta de cuál es la misión de un nazareno, pues el que se hace llamar nazareno pues tiene una responsabilidad bastante grande, que es imitar el modelo de Jesús Nazareno, nada más y nada menos. Entonces, al imitar el modelo de Jesús Nazareno quiere decir que se vuelve un ejemplo para la sociedad, pero ese ejemplo para la sociedad tiene que venir desde una transformación interior, desde un conocimiento bíblico, desde un conocimiento de la realidad social, porque el nazareno, si bien está en construcción personal, no tiene que olvidarse de lo que ocurre en su exterior, en este caso del contexto social, del contexto político, del contexto familiar. Es decir, la lógica del nazareno es adentrarse, reflexionar a partir de las enseñanzas de Jesucristo en esa pasión, en esa muerte y en esa posterior resurrección, para que ese mismo nazareno pueda aportar a la sociedad. Es en el momento en que uno como nazareno empieza a reflexionar desde adentro que puede generar un aporte. Yo no podría generar un aporte a la sociedad, al exterior, a mi familia, a mi ámbito de sociabilidad, si no genero un cambio particular desde mi personalidad, y esto pues nos lo permite el modelo de Jesús, todas las enseñanzas que nos dejó Jesucristo y que están en las Sagradas Escrituras independientemente del credo religioso. El cristianismo es consecuente y lo podemos englobar bajo unas enseñanzas concretas de un hombre que vivió hace más de 2000 años y que trascendió la historia y que se convirtió en un modelo de vida y de construcción de valores sociales, religiosos, etcétera. A ver, Jorge. Gracias. Primero que todo, agradecerle a usted el haber venido hasta la emisora. Felicitarlos hoy en su día, ¿no? Porque tienes el Día del Nazareno. Don Alfonso, un gran amigo suyo, director de Euronoticias, también es nazareno y creo que es el director o algo así, coordinador de los nazarenos. Pero allá... Carlos Julio Castellano, además sí. Carlos Julio Castellano, gracias al liderazgo que él tiene, él construyó un edificio que ahí está, en la carrera 13 con calle 31 Fidel, me parece. Bueno, Carlos Julio Castellano es un hombre que lleva más o menos unos 55 años de pertenecer a la Hermandad Jesús Nazareno. Él es el actual presidente de la Hermandad. Bueno. Justamente antes de irme para México a realizar estudios doctorales, yo era el presidente de la congregación, tuve que renunciar, vuelve Carlos Julio y lo que nos cuenta de la historia del edificio es verdad. La casa sede de los nazarenos se encuentra en pleno corazón de Bucaramanga y desde ahí es que la hermandad proyecta no solo labores durante la Semana Santa, sino a lo largo de los 365 días del año y 366 cuando es bisiesto. Entonces, con esto desmitificamos esta idea de que solo el nazareno aparece en Semana Santa, sino que desarrollamos ciertas actividades sociales, ciertas actividades deportivas, sí, culturales, etcétera. Desde luego. A lo largo del año. Lo hacen permanentemente y un saludo para Carlos Julio. Pero mire usted, don Alfonso, en Popayán hay una tradición y obviamente es de ellos, de los nazarenos, pero es que allí es como una pelea interna entre ellos por ser los cargueros. El ser carguero en Popayán, es decir, las personas que llevan los, ¿cómo se llama eso? Los pasos, ¿no? Los pasos en Semana Santa, que es lo que vamos a ver en estos días. Don Alfonso, para ellos es un ritual, tienen que prepararse físicamente, tienen que prepararse psicológicamente y todo, porque allí es una disputa que le den el privilegio de ser carguero. Para ellos, don Alfonso, cuando usted llega a Popayán y pregunta en Semana Santa por los cargueros, ellos están siempre preparándose porque quieren ser. No sé qué tiene eso, qué tanta relevancia de que yo quiero ser el carguero, y además allá los admiran muchos, porque cuando aquí usted dice, soy el director de noticias de Últimas Noticias, y uno se siente orgulloso de serlo, ellos dicen, soy carguero de los pasos en Semana Santa, o sea, se sienten muy orgullosos de serlo, y allí es casi como una competencia espiritual. Muy bueno lo que se hace en Popayán, y muy bueno lo que hacen los ¿cómo se llaman? Los nazarenos, que los niños además le temen un poco, porque como usted dijo, don Alfonso, van con la cara siempre tapada y casi no quieren tocarlos porque les da un poquito de miedo, pero bien por la labor. Y esto de Popayán me parece que aquí no lo hacen por ser cargueros, pero allá sí.
Bueno, con el caso de Popayán hay que hacer una diferenciación muy grande y me permite hacer una reflexión así rápidamente. Efectivamente, en el caso de Popayán se habla de cargueros más no de nazarenos y tiene que ver con la construcción histórica de cómo se desarrollaron la Semana Santa en Popayán, correcto. que es patrimonio nacional. La Popayán me parece un caso fantástico porque la ciudad se prepara para la Semana Santa. Ahora, lo que pasa en el oriente colombiano, Santander del Sur, Santander del Norte, es un caso emblemático de la religiosidad popular. Yo a lo largo de mi trayectoria profesional he desarrollado etnografía y he estado particularmente en espacios como Popayán, como en Monpós, como en Tunja, como en Pamplona y por supuesto acá en Bucaramanga. Entonces sí tenemos que hacer una diferenciación en torno a lo que pasa en el oriente colombiano con esta vestimenta particular que caracteriza a hermandades como las de Bucaramanga, Girón, Florida Blanca, Lebrija, etcétera, y lo que pasa en el caso de Popayán, donde está inmiscuida la élite. Efectivamente, para ser carguero en Popayán no se puede pertenecer a cierto... Tiene requisitos. Sí, claro. Sí, En un cambio orgullo acá somos ser más carguero, populares. Fidel, ¿por qué siempre andan con la cara tapada? Porque es que la gente dice, bueno, ¿por qué? Pero también es de sacrificio. ¿Qué significa estar siempre, por ejemplo, en esta época, con la vestimenta, pero con el rostro tapado y sobre todo como en algo especial? Listo. Cuando ¿Eso es sacrificio también? Sí, claro, es un signo de penitencia, que es muy tradicional de las hermandades sevillanas, de las hermandades españoles, y eso lo adoptan las hermandades de acá del oriente colombiano, particularmente del área metropolitana de Bucaramanga. Tiene dos significados especiales. El primero, el más importante, el litúrgico, se asemeja al solideo solo con Dios. Cuando el nazareno se cubre el rostro, entra en una relación directa con Dios y entra en una comunicación privada con Dios. El segundo tiene que ver un poco con cubrir el rostro frente a los pecados que ha cometido a lo largo de su vida. O sea, es una forma de avergonzarse ante el mundo de aquellos errores, de aquellos pecados que van en contravía de los mandamientos de Dios. Ahora ustedes me preguntarán, pero bueno, entonces nunca logran una transformación porque siempre están con el rostro cubierto. Entonces acá vienen otros elementos interesantes que tienen que ver con lo tradicional, con lo cultural, con lo que representan este tipo de procesiones con más de 200, 300 años. En el marco de Bucarasanta, por ejemplo, en la actualidad se le está haciendo mucha publicidad a este tipo de eventos en donde pues los nazarenos se vuelven actores indispensables. Entonces, esos son los dos significados principales. Uno, tiene que ver con el litúrgico, la relación que tiene el nazareno con Dios en esa privacidad, y el segundo tiene que ver con avergonzarse ante el mundo de los pecados que se ha cometido. Y pues ahí vienen los otros elementos. ¿Y cuál es el doctorado que está haciendo sobre nazarenos? No, yo soy, bueno, me presento rápidamente, yo soy historiador de la Universidad Industrial de Santander. Los estudios que he realizado tienen que ver con el hecho religioso, con política, con el conflicto armado, con diversos ámbitos de la historia. Tengo una maestría de la Universidad Andina Simón Bolívar en Ecuador, gracias a una tesis, una investigación que hice sobre el siglo XIX acá en Bucaramanga, que se publicó en el libro Historia Básica de Bucaramanga, editado por el profesor Armando Martínez Garnica, que es el director de la Academia de Historia de Santander. En el 2023 coordiné la Casa Galán, uno de los nuevos espacios que tiene Bucaramanga, y en ese contexto fui merecedor de una beca para estudios doctorales en historia por el Colegio de Michoacán, patrocinado por el gobierno mexicano. Y pues en la actualidad sigo desarrollando investigaciones que tienen que ver con la memoria histórica local. Así rápidamente ha sido como... A ver, Carmen Elisa, ¿tiene pregunta? Doctor Fidel, sí, es muy importante pues esas investigaciones que usted ha hecho al respecto. Se dice en números en la Biblia que el nazareato es para vivir una vida muy, muy consagrada a la imagen de Dios y a su Hijo Jesucristo. Esas organizaciones vienen desde las cruzadas. No tanto vienen desde las cruzadas. Bueno, las cruzadas es un
proceso un poco más complejo, que es la idea de recuperar la Tierra Santa. Se asemeja un poco a las guerras entre Europa y Oriente. Eso es un poco complejo y acá duraríamos todo un programa para explicarlo. Me gusta la pregunta porque nos permite entender cómo fue que se ajustó el catolicismo universal para implementar este tipo de representaciones como las hermandades. Las hermandades de Jesús Nazareno y las cofradías en general, como se les conoce también comúnmente, yo creería que son más un fenómeno de la contrarreforma. Recordemos la reforma de Lutero, cuando Lutero está en contra de ciertas cuestiones propias de su momento, entonces se genera un concilio vaticano, que es el Concilio de Trento, y la imagen empieza a tener un elemento de evangelización sin precedentes. Acá es donde el catolicismo empieza a utilizar las imágenes para desarrollar todo un programa que permita contrarrestar estos efectos de la reforma protestante. ¿Por qué? La reforma protestante inicia en Alemania y se va desarrollando por algunos países de la Europa. Ahora, lo particular es que para este momento España se está convirtiendo en un imperio y los reyes españoles se les conoce como los reyes católicos, Fernando VII, Fernando II principalmente. Y ellos son los que empiezan a desarrollar, digamos, todo este tipo de tácticas, diría yo en términos académicos, para impregnar un catolicismo en donde la imagen adquiere ese valor. Ahora, algunos también podrían decir que eso es idolatría. Doctor Fidel. Señor. ¿Sí? El doctor Fidel, dos preguntas finales. ¿Cuántos nazarenos hay en Santander? ¿Cuántos nazarenos hay en Santander? ¿Cuál es el nazareno que tiene más edad? ¿Y cuál es el que tiene menos edad? Si tiene ese datico, esos dos. Y son tres preguntas. Y la última, ¿esta actividad del nazareno también tiene tanta resonancia en México, donde está usted, o no? Bueno, frente a la primera pregunta, para el caso concreto de la Hermandad Jesús Nazareno de Bucaramanga, más o menos se cuentan unos 200, 220, 230 nazarenos en la actualidad. Con Cristian, ¿cierto? Con Cristian. Cristian viene siendo uno de los más antiguos, no mentira. Esto, bueno, más o menos 200, 230 nazarenos. El nazareno más antiguo ahorita se llama Rafael Grimaldos, es un señor que ha sido trabajador de la plaza de mercado del centro, cargando bultos. Es uno de los nazarenos más queridos que nosotros tenemos, más o menos 65 años de ser nazareno, es decir, toda una vida al servicio. ¿De ser nazareno? ¿Sé cuánto tiene de edad? Como 80, él ingresó como a los 15 años. Ya. Entonces es toda una vida al servicio de Jesús Nazareno. ¿Quién? Rafael Grimaldo. Ah, sí, Grimaldo, sí, claro. El nazareno más joven se llama Joel, es mi ahijado precisamente, tiene como unos 13 años, ya tomó hábitos. Entonces, acá viene un elemento muy interesante, que es esa relación entre la experiencia, es decir, entre el abuelo, el adulto mayor y los jóvenes que van llegando a la hermandad, y esa consolidación de los lazos de sociabilidad, todas esas historias que se van entretejiendo. La tercera pregunta, ¿cuál era? Si en México también existe una actividad como acá, de nazarenos. Bueno, en México, pues México es el bastión del catolicismo universal. Entonces, en México los fenómenos de religiosidad popular son más profundos. Si bien México es un estado laico desde 1917, la Iglesia Católica juega un papel determinante. Entonces, las celebraciones de la Semana Santa, si bien no salen nazarenos así revestidos como pasa en Colombia, como pasa en estos territorios, sí se desarrollan eventos masivos donde salen los denominados pasos con imágenes religiosas, en donde las ciudades, los pueblos se preparan especialmente para estas celebraciones. Yo vivo en la ciudad de Zamora, en el estado de Michoacán. Zamora no es Sonora, es diferente. Zamora no es Sonora. No, es que Cristian me había dicho que usted estaba en Sonora. No, Sonora no, Sonora es un poco más. Sonora ya ¿En el estado de qué? De Sonora. Yo estoy en el estado de Michoacán, que es un estado del interior de México, cerca al estado de Jalisco, cuya capital es Guadalajara, cerca al estado de Zacatecas, San Luis Potosí, el estado de México. Es una cosa maravillosa. Y muy religioso.
demasiado religioso, pues tener la Virgen de Guadalupe que ha trascendido el fervor religioso. La Virgen de Guadalupe se ha convertido en el símbolo por excelencia de los mexicanos. En México, con esto sintetizo un poco lo que significa la religiosidad para este país. Es más fácil usted burlarse de algunos símbolos nacionales, hasta del mismo presidente de la República, que de la Virgen de Guadalupe. Lo último que uno puede hacer es hacer una afrenta a la El partido político se ya. llama Morena, ¿no? El partido político se llama Movimiento Renovación. de Doctor Renovación. Fidel, pero esto es lo de Guadalupe, allá en México. Allá en México. Ah, porque es que el chiste de hoy tiene que ver con la Virgen. güey. No, Uy. no. Aquí sí no Pero tenemos, cámbielo. Aquí no tenemos problema. Cámbielo. Oye, Fidel, ha sido usted muy gentil, muy amable por haber estado y gracias a Cristian por haberlo invitado y tener unos minutos con nosotros para hablar de esta actividad nazarena, no nazarenos, y también un saludo para el gran Carlos Julio Castellanos, presidente de esta organización, que como usted dice, lleva ya 55 años de plena actividad. Yo recuerdo que cuando él trabajaba en Diario El Oriente, él muy joven aún, uno de los periodistas más jóvenes, ya estaba en esta actividad del nazareno y es un gran líder a nivel nacional. Hoy creo que se encuentra en Ibagué presidiendo los Juegos deportivos. Creo que está aquí los presidiendo periodistas. Está presidiendo las Ah, procesiones. ¿él está de- aquí? Sí, ¿Él está aquí? como Ah, va bueno, con yo el pensé que rostro tapado no, se ve. No, el presidente va con... ¿Por qué? El presidente va descubierto porque pues es la Va cabeza de- de el la- presidente va de civil. Va de civil. Va de civil, sí, Entonces, bueno. Oye, muchas gracias, Fidel, muy gentil, muy amable. Muchas gracias a ustedes, cualquier cosa pues a la orden.